antes de ir a los migrantes, que es algo, una realidad que acá al sur nos resulta bastante extraña, pero usted la conoce, digo, esta preocupación por por estos hermanos, por estos seres humanos de la periferia, como le gusta llamar a Francisco, ¿cuánto le ha costado a don Raúl Vera López, al hombre, a Raúl, al ser humano y al obispo en su misma comunidad y con sus mismos pares? ¿Cuánto me ha costado? Mira, mientras se entiende, es normal que no, que la gente que no lo entiende, pues lo rechaza uno. Pues, a mí, de veras, si me preguntas qué me ha costado, yo creo que los sufrimientos que yo pueda tener por esa gente no son suficientes para pagar el sufrimiento de muchos. O sea, yo, pues que Dios me pida cuentas por no haber, por no haberlo atendido. Sí, sí me duele y sí me puede. Por supuesto, yo siempre me veo ante Dios. Y eso, así, te vaya como te vaya, pues prefiero que me vaya mal por fidelidad al Evangelio y no que me vaya bien porque fui hipócrita con el Evangelio. O sea, Dios nuestro Señor nos pidió, nos dijo, líbrense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Y cuál era la hipocresía? Esconder la justicia y esconder la misericordia. Y eso sí, sacar y que ellos mismos pagaran el diezmo del comino y de la ruta se los dijo Jesús. Dice, ustedes, eso es cuando nos dijo, mejor que les vaya mal, porque lo dijo también en el Evangelio, bienaventurados cuando los persiguen por causa de la justicia, salten de contento cuando digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. ¿Y cuál es la causa de Jesús? Los pobres, los más despreciados. ¿Sí? Esto es, esto es, En, en su esto último es. discurso, Además, cuando usted recibió, perdón, dígalo, don Raúl, además, no. Además, este, es una gracia. Servirle a los pobres es una gracia muy grande. Es una gracia que te... Yo, yo, yo cada vez que voy a la casa de del migrante les digo, no saben el bien que nos hacen ustedes y no saben el honor que nos dan de servirle a Cristo en sus personas. Es un honor, es un honor. cuéntenos esa Pero dime, realidad. Cuando asume Trump, en el mundo entero se empieza a hablar de los muros y de las fronteras y de la realidad de los migrantes entre México y Estados Unidos. Quienes nos importa el ser humano, nos adentramos en eso. Pero cuéntenos usted, que es protagonista de tantas jornadas en ese punto. bueno, mira, eh, cuando yo llegué a Saltillo, una señora que se llamaba Esther, no recuerdo su apellido, pero esa señora era una mujer llena de Dios y un día me vino a visitar a la curia. Estaba yo con unos meses que tenía, no había completado el año, tenía unos meses. Y me platicó cómo recibía ella a los migrantes heridos, cómo los recibía con hambre espantosa. O sea, ella vivía en la orilla de la vía, a la entrada de Saltillo. Ella los acostaba en su casa, los ponía cobijas en el piso y allí pasaban el resto de la noche y les alimentaba y después pues, reprendían su viaje y me dijo, señor obispo, estas criaturas tienen que ser atendidas. No pueden estar, no puede, es hasta peligroso. Y de hecho, hubo asesinatos de migrantes aquí en las puertas de Saltillo. Ya se habían bajado del tren. Allí fue donde yo descubrí que las tácticas del gobierno para ayudarle a Estados Unidos, para ayudarle a Estados Unidos a que no pasen los migrantes centroamericanos, era un acuerdo.
Un día un alto funcionario de la Secretaría de Estado de Estados Unidos que pidió que yo lo acompañara, que quería visitar la casa del migrante, que yo lo acompañara. Y les habló también, era un alto funcionario, tenía a su cargo, digamos, todo un hemisferio en cuestiones de derechos humanos y en cuestiones de políticas, de justicia. Y era miembro del Secretaría de Estado. Entonces me dio confianza de la manera como se entendió con los migrantes. Y le dije, ¿verdad que su gobierno y mi gobierno tienen una alianza clara, un pacto, para que ustedes no reciban para que no pasen los migrantes centroamericanos que no lleguen a Estados Unidos los migrantes norteamericanos, porque nuestro gobierno no hace nada por defenderlos, no hace nada con todas las violaciones de los derechos humanos que se cometen aquí? Y me dijo secamente, pues sí, esa es nuestra estrategia. Entonces, ¿qué fue? Digo, esta señora, porque la bendigo hasta hoy, Dios hablaba por esa señora, Dios era tan buena, era una mamá con esos migrantes. Dice, es que necesitamos hacer algo, señor obispo. Estas personas no pueden estar desprotegidas. Bueno, me pegó hasta acá. Por eso digo hoy, esa mujer estaba llena de Dios. Dios mismo cuidaba a sus niños por sus manos, por su corazón, por su boca. Entonces, no empecé en Saltillo. Yo en Saltillo tenía una pequeña, habíamos salvado de una casa de inmigrante muy mal llevada, una persona de buena voluntad, pero muy torpe y tenía un desastre. Total, que yo conocí cómo estaban las cosas por unas personas que mandamos ahí que quería los miembros del colegio La Salle, de la prepa del colegio La Salle, querían que nosotros les ayudáramos, les organizáramos un servicio social para ellos cumplir con la Secretaría de Educación y darles su certificado. Bueno, pues bendita la hora en que mandamos a estos muchachos, porque nos dijeron, eran unas muchachas, nos dijeron todas las barbaridades que este hombre, muy torpe, les ponía en peligro terriblemente. Entonces, pues ya, yo me las ingenié, conseguí con renta, luego a veces prestado, pero tuvimos una casa pequeña del migrante, que fue lo primero que empezamos a tener. Pero, y fue con la que empezamos nosotros ya, esta señora, pues ya les dirigía allí cuando llegaba, les decía, ya les ayudaba, pero les decía, vayan a la casa del migrante, que tiene la diócesis. Pero la primera casa, así, hecha y derecha, la hicimos en Ciudad Acuña, con el padre Pantoja, que en este momento está enfermo de COVID y en situación sumamente crítica, muy delicada, muy delicada. Entonces, el padre, pues pusimos la primera casa en una ciudad fronteriza. Fue yo vi la mano de Dios, la casa se montó en poquísimos meses y bien instrumentada, bien, y luego hubo luego gente laica que se ayudó al proyecto, pero y ya después, cuando se hizo la nueva diócesis allá, yo me traje al padre Pedro, que era mi vicario, mi responsable de la pastoral social. Le dije al nuncio, yo voy antes de que se divida la diócesis, yo voy a retirar al padre acá. Y con él ya hicimos una casa ya muy formal aquí, muy completa. Esto nos llevó a tener relación con otras casas de migrantes. Esto nos llevó a empezar a conocer el problema, el fenómeno migratorio de manera muy profunda, porque empezamos a tener documentación, empezamos a recibir los que querían dar a conocer su, 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 su situación, o como todo lo que habían vivido. Empezamos a aprender de ellos, por ellos, acercándonos a ellos. Yo empecé a conocer la estructura que genera la migración forzada. Pues es todas las injusticias que viven los pobres, toda la desigualdad social, luego también los desastres que estamos provocando con el calentamiento global. Pero esto fue en contacto con los migrantes que empezamos a conocer. Y entonces
pues empezamos a juntarnos con otras casas de migrantes y empezamos a promover nosotros en algún sitio. Sabíamos que allá, ellos nos decían, es que hay un lugar allá en el sur, entonces nosotros mandamos a unas hermanas y ellas empezaron a hacer allí en esa zona, pues después, más adelante, no es que la hayamos fundado nosotros, pero sí le pusimos unas bases. Entonces, yo empecé a conocer, yo empecé a conocer las razones por las que los migrantes se ponen a caminar. Yo empecé a conocer también una ¿Por qué lo estructura, hacen? permite, porque la pobreza, primero la pobreza, y segundo, toda la inseguridad que provoca la desigualdad. Algunos salen porque ya no pueden vivir. Ya las maras allá, las en Salvador, en Guatemala, existe, cuando existe desigualdad, se genera la violencia. Entonces, unos huyen de la violencia, pero del maltrato laboral, de los miserables salarios, o sea, salen por hambre. Y no se viene toda la familia. Ahorita ya empiezan a pasar, después empezaron a pasar familias, pero primero salía el padre de familia, después ya empezaron también a aparecer las mujeres y luego los niños. O sea, cada día empeora la situación para ellos. Y todo por esa estructura que genera el modelo económico mundial de expulsión. Todos los que el Papa llama los ¿cómo los, Desplazados, ¿no? no, Los no son desplazados, los desplazados del desechos, Papa. Pues sí, los es una palabra. desechados. Los desechados, sí, Mm. desechos, pero no son Sí, desechados, usan una palabra no, más es bueno, otra palabra, sí, sí, sí. descartados, la cultura del descarte, los Descartados, que descartan. descarte. No es, no es raro. ¿Qué es Otra esto? de otro de los temas, padre, otro de los temas que usted ha encarado mucho y con vehemencia ha sido los campesinos y los indígenas. ¿Cuál es la realidad hoy? Cuéntenos de los indígenas allí. Ah, bueno, yo indígenas en esta diócesis tengo los Kikapúes mucho más al norte, pero yo, el tema indígena, yo estuve como obispo coadjutor de don Samuel Ruiz García, un obispo que tenía una diócesis con el 80% de indígenas en Chiapas. Yo fui obispo coadjutor y coadjutor era el sucesor. Y yo fui enviado allí a ayudarle a don Samuel, pero había algunos creían que yo iba a amarrar a don Samuel porque don Samuel empezó a liberarlos de la esclavitud. O sea, eran esclavos. En el siglo XX vivían de esclavos, estaban en las fincas. Don Samuel llegó a ser los sujetos constructores de la historia. Don Samuel llegó a liberarlos. Yo le fui a ayudar en los últimos 4 años de su vida episcopal y yo era el sucesor de él, pero como yo asumí el proyecto de él, pues hubo muchos que no les pareció y se movieron, se movieron, se movieron, se movieron y yo vine a dar a Saltillo por esa razón, pero los indígenas son personas, en las culturas indígenas hay una reserva de humanismo que necesitamos en la sociedad actual. Y esto no lo digo nada más yo. Quienes hemos trabajado con los indígenas, en ellos hay una reserva de humanidad que ha perdido la sociedad contemporánea. Y ellos son los que van a salvar. Yo escuché di con un activista social que es también poeta, es Javier Sicilia, dimos juntos una conferencia en la Universidad de Morelos, el estado de Morelos. El estado de Morelos es un estado que está, es vecino Sí. de la Ciudad de México. Allí, el, 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 en la Universidad de Morelos nos invitó a Javier Sicilia y a mí. Entonces yo le dije a Javier Sicilia, toma tú la palabra. Y empezó con los padres del desierto. Yo dije, órale, ya me dejas una palabra acá, ya le agarró el tema católico, el tema. Dije, no, fue fenomenal. ¿Por qué? Porque él habló de la mística de los padres del desierto que después pasó a Europa. O sea, los padres del desierto empezaron a hacer anacoretas, pero después empezaron la vida cenobítica, la vida comunal. Y entonces, esa cultura espiritual
que ellos tenían, porque pues la vida contemplativa, la vida de oración, la vida de reflexión, las traducciones que hacían de libros de espiritualidad y lo que algunos de los grandes místicos también produjeron muchas cosas, hombres y mujeres. Bueno, acabamos de celebrar ahora San Juan de la Cruz y con Carmelita y luego Santa Teresa de Ávila, que fueron grandes maestros de la literatura española. Entonces, él se siguió y dijo, pero esa herencia de los padres del desierto se vino a Europa y se transformaron en monasterios, ya monasterios que no solamente estaban, no, ellos no se iban al desierto, se iban a la orilla de las ciudades y empezaron a surgir las familias monásticas, Sí, los sí. benedictinos que fundan, todos ellos. Entonces, dice, ellos fueron los que salvaron a Europa de la crisis humanitaria. Él no la llamaba crisis humanitaria, él la llamaba este, una, bueno, un desgarramiento total. Se desubicó. Europa se desubicó cuando su fuerza de atracción la tenía el imperio. No habló de crisis humanitaria, habló de crisis. Ay, la palabra no me viene. Bueno, él dijo, en ese momento fue en esa crisis humanitaria, pero que humanitaria es poco porque hay una palabra más completa. Esa, esa crisis que vive Europa la salvaron los padres espirituales de los monasterios. Una espiritualidad, le dieron una base espiritual a una nueva sociedad que estaba surgiendo. Ellos fue dice, gracias a ellos. Y el día de hoy, Fue el soporte dijo, cultural que le dio una identidad. le dieron una identidad, pero una identidad que llevaba toda una espiritualidad, todo lo que se necesitaba para salvarse. Por eso, entonces, él terminó diciendo, el día de hoy, ¿dónde está la mina? ¿Dónde está el tesoro que va a salvar la crisis existencial? No, no lo llama eso. Es una palabra muy propia, que en este momento estoy un poco cansado. Dice, hoy son los pueblos originarios. Los pueblos originarios son los que hoy a este mundo le pueden dar aquel soporte que un tiempo recibió. Lo que está pasando con el mundo ahorita es esto. Entonces, y él habló de los pueblos originarios. Aquí en México, aquí en México, este, están poniéndonos un semáforo epidemiológico en donde hay 4 colores. El color rojo, el color naranja. El color rojo es la máxima crisis de COVID, o sea, en donde están cerrados los templos, están cerrados el comercio. La segunda es la naranja, que ya hay una cierta apertura, que es la media, el medio. Y ese es naranja. El, el color amarillo es una crisis moderada, ya es más moderada la crisis que provoca, está moderada. Pero al final está el verde, en donde ya se abren las escuelas. Todo. Bueno, tenemos 2 estados de la República, en donde, y bueno, todo el sur está la cultura maya. Allí, en donde predominan las culturas indígenas, que son Oaxaca, Chiapas, y la península de Yucatán, es en donde están controlando más el tema del COVID. Es en donde han aparecido los primeros estados ¿Por qué? con el color verde. Pues por la cultura, ahí hay una raíz, una cultura humana que entiende, que entiende la manera de resolver esto.
presentaron ejemplos. Hay una rueda de prensa cada día a las 7 de la noche, y en esa rueda de prensa, en esos estados que hay predominancia indígena, presentaron las tácticas comunitarias para enfrentar el tema del COVID. Y allí hay de indígena en la cultura muy grande. No Entonces, queremos para mí, abusar de... Para usted, perdón, para sí, usted. para mí, el día de hoy hay mucha esperanza porque hay mucha riqueza humana todavía que tenemos, porque también los pobres tienen muchos recursos ellos, humanos, con todo y como los tratamos. Yo trabajo en la, en la, con CENAMI, Centro Nacional para las Misiones Indígenas, y pues todos son pobres, pero los pobres del mundo. Y he leído muchos textos en la Sagrada Escritura hoy, en donde Dios dice, yo les voy a dejar un pueblo de pobres que me van a ser fieles. Así habla de la restauración de Israel, Dios también por los profetas. O sea, en los pobres tenemos nosotros una respuesta, nada más que son a los que echan fuera de la construcción del mundo, los pobres. Ellos tendrían muchas maneras. El mundo indígena, los hermanos se convirtieron en cafetaleros, los hermanos tuvieron cooperativas, los hermanos tuvieron una cosa tan bella que logró don Samuel en esos pueblos. Entonces, tenemos que ver más hacia los pobres hoy para construir. Hay que ver hacia abajo. La salvación del mundo viene desde abajo, no las cúpulas allá. No tenemos que ver a Davos para que nos salve. Allí es donde nos vienen las peores cosas. De allá, no hay que voltear. Usted Es hacia sabe, abajo. usted sabe, usted sabe, don Raúl, que la verdad, de corazón le digo, tanto el equipo que está detrás y me está contactando como televidentes que están viendo, participando, no se cansan, no nos cansamos de escucharlo. Y usted está cansado y ha superado el COVID y no queremos abusar de usted. Pero yo le pediría unos Muchas minutos gracias. más para adentrarnos, por favor, en usted. Permítanos esos minutos. Permítanos Está bien. preguntarle cosas para que usted como padre, como hermano, como hombre caminado por estos senderos de la vida, nos pueda decir, por ejemplo, para usted, ¿qué es el hombre, el ser humano? Ay, el ser humano, pues es la criatura perfecta que Dios creó para administrar esta bellísima, bellísima creación que es la tierra. Y administrar no solamente pensando solamente en seres humanos, administrar toda la vida, todos los seres vivientes que hay aquí. El Papa habla muy bonito de la ecología integral. Todo está unido. El hombre está unido a la naturaleza. El hombre está unido. Entonces, el hombre es lo más bello. Santa Catalina de Siena, una santa dominica de la segunda mitad del siglo XIV, un día hizo una obra bellísima de caridad que Dios se le agradeció tanto, Cristo se le agradeció tanto, que dice, gracias a esto, te voy a dar a ti la facultad de ver el alma humana. Tú vas a ver el alma humana de todos los seres. Y ella le decía al beato Raimundo de Capua, que era su confesor y director espiritual, que acabó siendo su hijo espiritual, ella le decía, si viera lo hermosa que es el alma, que vale la pena pasar hasta toda la vida solo por salvar un ser humano. Entonces, qué cosa es el ser humano? El ser humano es aquel que sabe amar, el ser humano es aquel que tiene, en el corazón la capacidad y el impulso para transformar, para no solamente su vida, sino para darse para la transformación de la historia. O sea, el ser humano es lo más bello que hay,
Por eso es una tristeza que se hagan tantas cosas contra el ser humano. O sea, esto. Y luego también que se haga daño al ser humano llevándoselo por caminos con engaños y con... Es eso, y es el pecado lo que lo daña, pero el ser humano es la imagen de Dios, punto. Eso es el ser humano, la imagen de Dios. Y nosotros mismos empezamos a ser mucho más felices cuando nos guiamos por el amor, cuando nos guiamos, cuando no atrofiamos nuestra sensibilidad, cuando no atrofiamos nuestra, el discurso de la bondad, el discurso, porque Dios quiere la perfección de su criatura. Esto es, y vale la pena gastar la vida, como decía Catalina decía, pero al ser humano también hay que verlo en comunidad. La familia humana, que es una comunidad que está hecha para poblar el mundo como hermanos. Yo creo que la Tutti Fratelli, el Santo Padre rescata esto, rescata la belleza del ser humano y además la felicidad del ser humano. Yo creo que es una de la riqueza que tiene, porque él es, y para llegar a esto hay que haberse deshecho, hay que tener pérdidas. Yo lo he visto. Yo he tenido que, cuando empecé a ser obispo, cuando empecé a ser sacerdote, que me mandaron a celebrar misa a personas que eran de cultura indígena, eran mestizos, pero todos campesinos, y yo llegué allí acabando de obtener mi licencia en teología, llegué allí con mi estructura doctrinal, así muy rigurosa, y veía que todo rebotaba, veía que no me estaban entendiendo nada. Pero cuando me decidí, dije, no, ya sé, ellos llegan, por X razón, yo aprendí, dije, voy a sentarme al confesionario, 1 hora, en lo que yo voy a tocar la campana, pero hasta que vea la iglesia llena. Entonces comienzo la misa, porque veo que esta hora que le pusimos desde el convento, iba desde un convento a darle la Eucaristía, pero no era horario. Ya, al final de la misa estaba llena la iglesia y dije, no, yo voy a empezar la misa 1 hora después. ¿Y qué hacía? Me sentaba en el confesionario. Es que llegaban a confesarse, llegaban a platicarme su vida. Cambió totalmente mi vida. Cuando vi los valores que tenían, cuando vi cómo entendían el Evangelio, yo aprendí a hablar con ellos, como ellos, el Evangelio. Ellos me enseñaron. Se acabaron mis estructuras hace punto y empecé a conocer la esencia del Evangelio con los pobres. Entonces, esto es el ser humano, es aquel que está construido. Además, mi tesis fue sobre precisamente los primeros principios de la conciencia para ser felices, no solamente nosotros, sino ser felices los demás. No, hombre, el día que acabé esa tesis, que era sobre la formación de la sindéresis, se llama, en el término griego, la sindéresis, la conciencia. Entonces, los valores que se forman en forma natural en la conciencia, desde que nosotros empezamos a tener la tendencia al bien, en la voluntad, y la tendencia a lo verdadero en la inteligencia, viene esta conjunción que nos forma el ethos. Entonces, cuando yo terminé mi tesis, que Dios nos creó no solamente para nuestra felicidad, sino para hacer felices a los demás, entregándonos. No, yo le di gracias. Ese día me supo a gloria todas las desveladas que me había dado para acabar mi tesis. Una cosa bellísima. Entonces, eso es para mí el hombre. Vale la pena. Cualquier hombre, cualquier mujer, como dijo Catalina de Siena, dar la vida solo por uno, vale la pena. ¿Qué le diría a los jóvenes que están del otro lado del televisor, algunos otros que están viéndonos desde seminarios de Argentina, porque nos escriben? ¿Qué le diría a un joven que quiere o tiene vocación o siente que puede ser sacerdote y a aquellos que ya se están formando? ¿Qué consejo le daría? Pues que no vayan a ser sacerdotes por cosas egoístas.
Yo les diría que su único interés debe ser el interés que nos marca el Evangelio, el bien de los demás, el bien del mundo, que no, que no, porque van a ser infelices. Si ellos dan este paso, pues porque creen que van a valer más porque los van a ver con una sotana, o creen que van a valer más porque pues ya se ven en una parroquia pingüe, bien. Si ustedes vienen a querer ser sacerdotes, sepan que vienen a imitar a Cristo, y Cristo dijo, yo no vine a ser sino a servir. Si ustedes le están dando toda su vida a Dios por eso, y que no le van a poner reparo al superior, si los manda a la montaña, si los manda el obispo, si los manda a la selva, si los manda a un barrio pobre, si ustedes se empiezan a enredar en aspiraciones que no son las del reino, entonces ustedes van a fracasar y van a ser muy Y infelices por y último, van a ser infelices los demás. por, por último, ¿qué le diría a los políticos que también nos están bien? ¿Qué les diría? Pues que entiendan que la política tiene como principal fin establecer la justicia y el derecho. Que no se olviden de eso. Que la política no es para que se conviertan en mercaderes, porque el sistema económico neoliberal, ha hecho de los políticos unos mercaderes. Los ha, Ellos empiezan a vender, a despedazar la patria y empiezan a vender su petróleo, sus energéticos, empiezan a vender a las personas con salarios de miseria que se ven, porque no vinieron a eso, vinieron para realizar la paz. La paz nace de la justicia, del respeto a los derechos de los demás, que no aspiren, que no se emboben y que no se pongan, que no sean serviles con el mundo del dinero, con los grandes del dinero, los grandes del dinero del mundo. Ya, eso, por eso esto de que no sean mercaderes lo dijo un don Pablo González Casanova, un venerable sociólogo, digo venerable, que fue del asesor de los hermanos indígenas chapanecos en su lucha por la justicia allá, y que fue parte de la Comisión Nacional de Intermediación que creó don Samuel. Él fue rector de la universidad, él firmó mi título de ingeniero químico, don Pablo González Casanova. Don Pablo, él dice, han hecho de los políticos unos mercaderes. Eso así definió el sistema neoliberal, digo, lo que hace. No vengan a eso porque van a ser muy infelices. Esta Navidad, ¿qué le dice, don Raúl? Pues esta Navidad llega a ser fermento de muchas cosas bonitas que hemos aprendido en esta pandemia. Cosas nuevas, bonitas, que nos han llenado de esperanza. Esta Navidad es el fermento para que nosotros salgamos con muchos deseos de construir un mundo diferente. Tenemos razones muy grandes para decir que un mundo como el que hemos hecho no vale la pena, no vale la pena, porque vamos a seguir viendo morir gente y porque tenemos que ser más hermanos de entre nuestros hermanos. ¿Es feliz? Yo, sí, gracias a Dios. Yo puedo contar chistes. Yo puedo, Eh, yo puedo contar chistes, yo mm, me puedo reír. si Sí, usted mira su visión retrospectiva de la vida, ¿tiene familia? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene... tuve 4 hermanas mujeres, una de ellas ya falleció, y tengo 3 hermanas y un hermano. Sí, sí tengo familia. Sí. Y Y nosotros de ahora en aprendimos más, a ser hermanos. ¿dónde dónde lo ¿Cómo? encontraremos? De Ah, ahora en mira, más, como obispo emérito, ¿dónde lo encontraremos? ¿cómo? Mira, yo todavía, ahorita estoy con la premura de que tengo que entregar bien esta diócesis, que tengo que organizarle una buena llegada al señor obispo, de que tengo que
ver que él esté atendido ya, al menos, y ya que él se acomoda, pues él mismo encontrará una estructura mejor, a lo mejor de lo que yo le deje. Pero, ¿dónde me veo? Todavía no empiezo, no comienzo a pensar en mí. No, todavía no, todavía no. Si yo tengo que estar ahorita viendo esto, por ejemplo, ahorita tengo que, por ejemplo, esta tarde pensaba dedicarle para construir mi mensaje de Navidad, pero pues ya te di la tarde a ti, entonces pues tengo que ver dónde voy a sacar el tiempo nuevo para este mensaje de Navidad. Así estoy ahorita. Nosotros, No tengo tiempo para nosotros pensar en mí. queremos, nosotros queremos agradecerle mucho en nombre de tantos. Eh, Me gusta que pocos saben, y nos quedará para muchos programas que algún día los volveremos a tener, y cuando pase esta pandemia, cosa que no he dicho, pero ya se termina el ciclo muy prontito en el año, y se lo digo a usted, cuando pase esta pandemia, yo voy a ir a México porque yo lo quiero conocer. Y ¿sabe qué? Usted le da a mucha gente la esperanza de la pertenencia. Cuando usted habla de migrantes, cuando usted habla de indígenas, cuando usted habla de movimientos LGTB, no habla solamente de amor, que ya de por sí es lo más trascendente. Habla de dignidad y habla de pertenencia. Hay mujeres y hombres que encuentran en ese tramo de su vida el para qué y el por qué. Y eso no es poca cosa. Usted, para aquellos que lo escuchamos, lo seguimos, es un faro que trasciende largamente México. Si usted no hubiese existido, debimos haberlo inventado. Es una flor muy bonita, muchas gracias. Muy bonita, muy bonito. Ay, Eh, soy un pobre hombre. Nos vamos con su bendición. Para los que son católicos y están del otro lado de la pantalla, para los que no lo Sí. son también, No les hace mal la bendición de un viejo, dijo Juan 23. Estaba en un grupo de colegios. Bueno, los que no tengan la misma fe mía, no les hace mal la bendición de un viejo. El Señor esté con ustedes. Que la y paz con tu de Dios que espíritu. sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie los corazones de ustedes y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Y muchas gracias, Víctor. Muchas Amén. gracias. Gracias. A usted por este camino recorrido y sobre todo por su testimonio de vida. Gracias por usted. Gracias a Gracias, Víctor. Dios por usted. Gracias, Víctor. Dios te lo pague. Gracias, Monseñor Víctor. Raúl Vera López, el obispo emérito de Saltillo, en México. Un hombre que naciendo un 21 de junio, allá al norte, en Cámbaro, en Guanajuato, egresó como licenciado en química en la UNAM y luego estudiando en Roma obtuvo la summa cum laude, el máximo galardón que puede tener un estudiante en la Universidad Santo Tomás en su licenciatura en teología. Él aprendió de su pueblo, él marchó con su pueblo, ni a la cabeza ni en la cola, con el pueblo. Y de él aprendió esta riqueza y esta sabiduría que ustedes hoy pueden abrevar. Es un hombre al cual Latinoamérica lo sigue, Latinoamérica lo necesita. Es un hombre que fue ordenado sacerdote por un santo, Paulo VI, consagrado obispo por otro santo, Juan Pablo II. Y es un hombre que él teje los hilos de la santidad cada día, simplemente porque hace lo que vino a hacer.